¿Estás realmente preparado para todo lo que tenemos para darte desde este momento? De ahora en más, de ahora en más, de ahora en más. En tu estación favorita, comienza. Más que panes y peces. Lo que tanto esperaste al fin llegó. Más que panes y peces. Para pensar, además de creer, periodismo cristiano. Muy bien, estamos en nuestro programa número 110 de Más que Panes y Peces. Quien les habla, Guillermo Casa, le da la bienvenida y le abre las puertas, por supuesto, a nuestro programa. Quiero agradecerle, como siempre, a Dios, a nuestro Supremo, que nos permite poder hacer lo que a uno le gusta, que es tener que comunicar, y agradecerle también a cada uno de los directores de las radios que nos permiten y toman Más que Panes y Peces. Quiero agradecer al pastor Darío Martínez, como a Maximiliano Martínez, por permitir que nuestro programa se pase en FM Filadelfia, en el 97.1, al mi querido amigo el pastor Walter Harvey, director de la 102.5 FM Avivamiento, a mi querida Aldana, a María Luján, que me permiten de que Más que Panes y Peces esté en la 90.1. Agradecer a Graciela Martinelli, que nos permite que esté saliendo en FM Prisma, allí en Sáenz Peña, Chaco, como así también a Calisto, que nos permite que nuestro programa esté saliendo también en Formosa, en Avi Radio. Gracias por estar junto con nosotros. No se olvide, usted se puede poner en contacto con nosotros a través de un mensaje de texto o un WhatsApp al 011 50 54 8362, 011 50 54 8362. De lo contrario, entra a través de la red social Facebook y ahí nos encuentra en Más que Panes y Peces contenidos, o entra también al grupo Más que Panes y Peces, y todo nuestro programa, toda la información y quiénes somos los que hacemos Más que Panes y Peces, usted lo encuentra en nuestro portal www.masquepanesypeces.blogspot.com. Así comienza Más que Panes y Peces, y mi agradecimiento como siempre a nuestro editor general Martín Camarota, como así también a Tomás Casas, nuestro segundo editor. Bienvenidos a Más que Panes y Peces, un programa para pensar, además de creer. Sos protagonista, al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Somos parte de tus momentos más copados. Más copados. Estás en Más que Panes y Peces, periodismo cristiano. Siempre. Esta es mi editorial de nuestro programa número 110. Y yo quisiera hablar acerca de Sama. Sama fue uno de los hombres de la custodia personal que tuvo el rey David, que estuvo compuesta por 3 hombres. Uno de ellos fue Sama. Cada uno de los hombres que estuvieron al lado de David fueron hombres que tuvieron condiciones de honor que lo hicieron resaltar sobre el resto en aquella cueva de Adulán. Una cueva muy particular, porque esa cueva de Adulán es en donde estaban los endeudados, los despreciados, los dejados de lado, en esa cueva de Adulán. Y de ahí surgen 3 hombres que se convierten en la guardia personal. Entre ellos está Sama, un hombre que registra la Biblia como uno de los hombres que con su espada cuidó el tema de su campo de lentejas. Un campo que él había arado, que había preparado, que había sido su heredad, y él lo cuidó, lo protegió, y no le importó. La Biblia no dice si eran 100, si eran 10, si eran 5, los filisteos que venían a querer arrebatar el campo de lentejas. Sin embargo, él lo defendió con todo, y dice la Biblia que se puso él en el medio de ese campo. Hace días prediqué esto en una iglesia en San Miguel, y yo me quedé pensando y saqué conclusiones que tiene que ver con esto. Hoy entiendo por qué muchas veces hay personas que dentro de las iglesias, cuando se les da un ministerio, se les da algo para tener que ejercer, y cuando el mismo se seca, el mismo deja de producir, deja de prosperar, porque la prosperidad no solo es económica. Cuando deja de tener que ser cuidado por a quien se le dio esa cosa, entonces no prospera, no bendice, se seca, vienen los filisteos, te roban. Y es muy fácil, y todavía no entiendo la razón por la cual lo primero es tener que echarle la culpa siempre a tercero de cuestiones que son personales, decisiones personales. He entendido de que aquel que prospera, que aquel que avanza,
que aquel que sigue y que se le da una tarea para hacer, cuida ese campo de lenteja, luego Dios lo pone en otros campos de lenteja. ¿Por qué? Porque se convirtió en una persona de confianza. Yo creo que son grandes signos de cobardía el hecho de tener que echarle la culpa a terceros cuando hay algo que Dios te ha dado y vos no lo has cuidado. Porque cuando vos te da Dios algo para hacer, y vamos a un ejemplo claro, te ponen como portero en una iglesia para tener que cuidar y recibir a la gente. Y si vos no lo cuidás porque decís, bueno, pero esto no es lo que Dios me llamó a las naciones, Dios me llamó a estar en el púlpito, a tener que ser evangelista, a tener que estar sanando, porque yo tengo un ministerio de sanidad, pero en ese momento justo, te ponen como portero de la iglesia y vos lo menospreciás, lo cuidás. Amigo, te voy a dar una gran noticia, y te lo digo no porque uno sea más sabio que vos, te lo estoy diciendo porque me lo dice la experiencia. Se secan, entonces nunca vas a llegar a aquello. ¿Por qué? Porque Dios te va probando antes. En lo poco, hay un pasaje tan conocido, pero tan pasado por alto en los momentos de tener que tomar decisiones, de tener que mandarse a mudar de tantas de iglesias, lugares donde te han brindado la posibilidad de tener que servir, y de repente te vas a decir, no, pero Dios tiene algo más grande. No, es verdad, pero Dios te tiene que probar en esto. El tema está de que a veces nosotros no prosperamos. No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de situaciones que son personales, de a veces situaciones que son laborales o de situaciones que a veces son ministeriales. Que muchas veces no prosperamos porque no cuidamos lo que tenemos, no cuidamos nuestro campo de lenteja. Entonces lo menospreciamos. Menospreciamos el hecho que, por ejemplo, me manden a cuidar una puerta o me manden a tener que ver que en el baño quede todo ordenado. Mientras uno no haga un cambio, y mientras uno no vuelva a analizarse y hacer una autocrítica, yo lo veo muy difícil de que Dios te pueda enviar a lugares y cambiarte de escenario y hacer lo que Él prometió que iba a hacer contigo. Siempre recuerdo, y no me quiero poner como ejemplo de nadie porque no soy ejemplo de nadie, las canas que tengo son experiencia y es camino que uno va teniendo, en base a los errores y en base también a los aciertos que uno ha tenido. Pero uno de los aciertos que yo considero que he tenido por sabiduría y porque he tenido maestros que me han enseñado a tener que ser fiel en poco. Durante muchos años, muchos recordarán que en la ciudad de Libertad, en una iglesia donde yo estuve trabajando junto con mi familia, solamente daba los anuncios. Durante 3, 4, 5 años, no recuerdo bien, solamente daba los anuncios. Mi campo de lenteja eran los anuncios. Era mi campo de lenteja. Y lo cuidé y me preparaba, solamente eran 5 minutos, a veces ni siquiera llegaba a 10, pero era mi campo de lenteja. Haber cuidado ese campo de lenteja es lo que me permitió hoy poder estar hablándole a usted hoy a través de una radio, a través de 4 o 5 radios que son las que hoy está tomando Más que Panes y Peces. Claro, es el producto de haber cuidado ese campo de lenteja en aquel entonces. Esos 5 o 10 minutos que tenía que dar son los que hoy me permite poder estar en las radios en donde estoy, solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces he aprendido, entonces hoy traigo a memoria, a los 50 años traigo a memoria que digo, claro, si cuido ese campo de lenteja como lo hizo Sama, entonces claro, Dios va a probar mi fidelidad y entonces me voy a convertir en un hombre y una mujer de confianza. Por eso en esta editorial yo creo que llega un momento en nosotros en que tenemos que salir de ese acto de cobardía de echarle la culpa siempre a los terceros. Echarle la culpa siempre a los demás, siempre el otro tiene la culpa. Muchas veces nosotros nos prosperamos porque nosotros menospreciamos el campo de lenteja que tenemos. Y a veces pasa eso. Piénselo, a mí me ha servido tener que volver a pensar porque me ha traído resultados realmente muy pero muy buenos. Y el hecho de volver a recordarlo, porque siempre he dicho que cuando uno predica, primeramente no se predica a un auditorio o a una cantidad de personas, primeramente la predicación viene a uno. Entonces, cuidas tu campo de lenteja y Dios te va a poner en otros campos de lenteja mucho más grandes, pero en cuanto Dios vea una pizca de menosprecio en el lugar en donde Dios te ha puesto, mi amado, no creo que tengas un buen final. Seguimos en Más que Panes y Peces. Sos protagonista, al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Somos parte de tus momentos más copados. Más copados. Estás en Más que Panes y Peces. Periodismo cristiano. Siempre.
Sos protagonista, al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Somos parte de tus momentos más copados. Más copados. Estás en Más que Panes y Peces. Periodismo cristiano. Siempre. Bueno, en este programa para mí es un placer poder presentar a John MacArthur, uno de los hombres quizás más prominentes que tienen el tema de la explicación de la palabra de Dios en la doctrina, un hombre que es autor, teólogo. Entonces realmente es tan bueno y es tan rico poder escuchar a estos hombres de Dios que nos pueden enseñar y que nos pueden ir abriendo los ojos y trayéndonos sabiduría a nuestro corazón. Hay algo muy lindo que dice la palabra de Dios, porque lo que John MacArthur nos va a explicar ahora es cómo hacer fácil las decisiones que son difíciles de tomar, ¿no? Ese es el tema principal de lo que yo quiero compartirles hoy, esto que me ha sido tanta bendición para mí, haciendo fácil las decisiones difíciles por John MacArthur. Y hay algo fundamental que lo dice él y que tiene razón en el tema de la palabra de Dios cuando tiene que ver con el tema de las decisiones. Hay sabiduría en consejos de muchos. Hay sabiduría, así dice la palabra de Dios, que cuando uno tiene que tomar una decisión es muy bueno tener que consultar con distintos consejeros, con personas que tienen mayor experiencia, que nos pueden guiar a tomar una decisión en común.
Entonces, hay sabiduría en los consejos de muchos. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de ir y tomar decisiones solamente con respecto a nuestra propia opinión y dejando de lado algo que es bíblico, tener que pedir consejos a los demás para que nos puedan ayudar a tener que tomar decisiones que realmente estén en el centro de la voluntad de Dios. Damas y caballeros, en Más que Panes y Peces, un lujo que tenemos hoy en nuestro programa número 110. Escuchamos ahora a John MacArthur y su tema, haciendo fácil las decisiones que son difíciles. Una de las decisiones más difíciles que jamás tomará no consiste en hacer lo que está bien o lo que está mal, sino qué hacer cuando algo no está ni bien ni mal. Descubrámoslo como la Biblia le ayuda a enfrentar la vida en el programa de hoy, y en gracia a vosotros. Probablemente tendría menos dolores de cabeza si cada vez que enfrentara una decisión difícil tuviera acceso a alguien o a algo y que pudiera guiarlo en medio de cualquier dilema posible. De hecho, estimado oyente, tiene una herramienta que es la Biblia, pero necesita recordar que no siempre le da respuestas específicas. Gran parte de su guía viene en forma de principios que necesita extraer y aplicar. Por ello, el pastor John MacArthur, en la adaptación y predicación del pastor Henry Tolopilo, explica varios de esos principios hoy en gracia a vosotros, al concluir la lección que comenzó ayer, titulada Haciendo fáciles las decisiones difíciles. En la última ocasión, examinamos las primeras preguntas que debe usted hacer antes de tomar una decisión acerca de las áreas grises en la vida. Pasemos entonces al resto de los principios que veremos en nuestra lección de hoy. Algunos piensan que mirar ciertos videos, ciertas películas, no hay nada malo en esto. ¿Qué si esas películas contienen material cuestionable, sino feo? Leer ciertas revistas para algunos, como mencioné la semana anterior, que contienen imágenes que no llevan a ningún pensamiento, para algunos eso no es malo. ¿Qué hay de malo en eso? Alguien puede decir, como aquellos jóvenes que acabo de mencionar, ¿qué hay de malo en leer esta revista o ver este video? La pregunta es, ¿por qué deseo continuar en esa práctica? ¿Por qué es que yo quiero hacer eso? ¿Es porque me edifica? ¿Es porque sé que no constituye un bulto que estorba mi carrera? ¿Es porque es importante para mi progreso espiritual? ¿O deseo hacer eso porque tengo libertad como cristiano? Y muchos dicen, yo tengo la libertad de Cristo. Y es cierto, Cristo nos libertó. Pero mi verdadero motivo a veces no es la libertad cristiana, sino un deseo pecaminoso que estoy escondiendo, que estoy cubriendo. Pablo, en Gálatas 5:13, exhorta a los cristianos y a nosotros también de esta manera, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Eso es verdad, es una declaración de Dios. A libertad fuisteis llamados si sois cristianos. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. ¿Ven? Muy fácil decir, bueno, yo tengo la libertad de Cristo, pero lo que estoy escondiendo es simplemente algo que me mueve a hacer algo, o a escoger, tomar una decisión simplemente porque tengo un deseo morboso, algo feo, algo carnal en mi vida que me mueve a tomar esa decisión. Gálatas 5:19 nos dice Pablo que las obras de la carne son tales como inmoralidad, impureza, sensualidad. Estoy cubriendo mis deseos impuros y sensuales bajo la túnica de libertad cristiana. Ese es el punto. Y yo diría que no nos defendamos mucho, que examinemos nuestros motivos, que evaluemos nuestros razonamientos y no simplemente digamos, bueno, ¿qué mal hay en esto? Piense, examine, evalúe y fíjese si detrás de esa libertad que usted llama libertad cristiana no se esconde un deseo pecaminoso. Ese es el principio. Punto número 6 o principio número 6. Otra pregunta. ¿Violará el señorío de Cristo en mi vida? Todos nosotros hemos sido salvados y estamos de acuerdo a que debemos servir al Señor y someternos a su voluntad. Eso es cierto. Todo creyente genuino desea hacer la voluntad de Dios. Ahora, el problema es que no siempre estamos de acuerdo
creyente con creyente, en lo que constituye, 100% lo que constituye la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por supuesto, estamos hablando de esas áreas otra vez que son un poquito grises. Algunos cristianos, por ejemplo, piensan que si no leemos la Biblia todos los días a la mañana a cierta hora, eso automáticamente se constituye en algo pecaminoso. Otros piensan que si no vamos a la iglesia cada vez que las puertas se abren y estamos ahí presentes para cada servicio, si no lo hacemos, eso es un pecado. Entonces, otros cristianos se sienten ligados en su conciencia a leer la Biblia. Mejor dicho, otros cristianos no se sienten ligados a leer la Biblia a la misma hora, todas las mañanas, o ir a la iglesia cada vez que se abren las puertas, y eso en sí no necesariamente constituye un pecado. ¿Cómo pueden ver el señorío de Cristo? Es algo que varía de cristiano a cristiano. Hay un pasaje que quisiéramos ver. Está en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 2, y vamos a leer hasta el 8. Romanos 14, versículos 2 al 8. Bueno, comencemos con el 1. Está hablando de los débiles en la fe. El apóstol Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil simplemente come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? ¿Que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice Pablo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pablo está hablando de algo muy importante en este aspecto de entender la voluntad de Dios. Pablo nos está enseñando en este pasaje que aunque todos somos cristianos, nos encontramos en varios niveles de crecimiento espiritual y percibimos la voluntad del Señor en nuestras vidas de distinta manera. El punto final en el versículo 8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sean cualquiera las restricciones que cada cristiano se imponga, lo que él hace, lo hace porque cree que esa es la voluntad del Señor para su vida. Hay algunos creyentes que creen que es la voluntad de Dios para ellos ser vegetarianos. Otros piensan que tienen la libertad de comer cualquier cosa. Algunos se abstienen del vino porque creen que para ellos es la voluntad del Señor. Está bien. Para otros no es la misma voluntad. Lo que estamos viendo es cuestión de conciencia personal acá, ante el Señor. Hay cosas que mi conciencia y tu conciencia no te permite hacer. Que para otro cristiano, esas mismas cosas son perfectamente legítimas de llevar a cabo. Entonces lo que está hablando Pablo acá es de lo que es la violación de la conciencia. Nunca debemos violar nuestra conciencia. Si tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida ser vegetariano, perfecto. Nuestra conciencia es guiada por lo que creemos. ¿No es cierto? Nuestra mente es el motor y la conciencia es el volante. La pregunta es: si hago esto, ¿violará mi decisión, mi entendimiento del señorío de Cristo en mi vida? Nunca es saludable violar la conciencia, porque fíjense conmigo unos versículos más adelante, el versículo 22 en particular, Pablo concluye de esta manera: ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y agrega: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es ¿qué? Pecado. Pero ven lo que dice Pablo:
No, el pecado es para algunos y no para todos. Si usted piensa que es pecado comer carne, en su conciencia no le permite comer carne, está bien, no lo haga. Está hablando Pablo de situaciones de conciencia, en decisiones que tienen que ver con conciencia, y la Biblia no nos dice qué hacer y qué no hacer. Si tu conciencia te da la libertad de hacer algo, dice Pablo, dichoso eres, hazlo, y no trates de obligar a otros que piensen como tú. Por otro lado, si tu conciencia te condena, no lo hagas. ¿Cuántas veces hay situaciones de consejería donde la gente piensa o viene al pastor con una pregunta esperando algo específico del pastor o de la persona que le aconseja, y uno no le puede aconsejar en términos concretos? Si tu conciencia te molesta haciendo cierta o participando en cierta actividad, no lo hagas. Si tu conciencia te da la libertad de hacerlo y la Biblia no te lo prohíbe, hazlo. Esa es la respuesta. En casos de conciencia, nunca debemos violar la conciencia. La Biblia no es clara en todo. Y hay ciertas situaciones donde no nos dice absolutamente nada, que el Señor de alguna manera nos permite tomar esas decisiones en base a la conciencia y la sensibilidad que Él nos ha dado como creyente, que no necesariamente es la misma que otro hermano en Cristo va a tener. ¿Entendemos? Entonces, ese es el principio que debemos tener en mente. Violará mi decisión, mi entendimiento del señorío de Cristo sobre mi vida. Vamos al número 7. Otro principio. Ayudará mi decisión a otros cristianos. Ayudará mi decisión a otros cristianos. Este principio está relacionado con el anterior. Mis decisiones, como dijimos, no solo me afectan a mí personalmente, sino que afectan la vida de otros creyentes. 1 Corintios 8:9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Hay creyentes maduros en la fe y hay creyentes que son débiles en la fe. Hay creyentes que han caminado con el Señor Jesucristo por años, entienden más y más la palabra de Dios, están creciendo en su fe. Otros que recién comienzan. Ninguno de nosotros, escuche bien, estamos en el mismo nivel de peregrinaje espiritual, de crecimiento espiritual. Variamos. Por eso es que a veces vemos las cosas un poquito distinto. Pero lo que es importante es que mis acciones, mis decisiones siempre van a afectar a otras. Y Pablo dice, tened cuidado, que no sea que por vuestra libertad, cristiano maduro, tú afectes la conciencia de un cristiano débil y seas causa de tropiezo para él. El contexto de esta exhortación se encuentra en el versículo 10. Si ustedes recuerdan, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, que eres maduro, y estás comiendo carne que ha sido sacrificada a los ídolos, se va a ofender. Había creyentes en Corinto que habían salido del mundo pagano de los ídolos, y ustedes recuerdan que en el templo se ofrecía carne a los dioses, y después de que esa carne era ofrecida a los dioses, se vendía al público a un precio más económico, y los creyentes venían y participaban y comían de esa carne. No se les hacía ningún problema de conciencia, pero había otros que decían, ¡ay! ¿Cómo es posible? Esa carne fue sacrificada a los ídolos. Y pensaban que al participar de esa comida se iban a contaminar. ¿Saben qué? La carne en sí es carne. El hecho de que ha sido ofrecida a algún ídolo que realmente no es nada, es un pedazo de madera, no afecta la constitución de lo que es la carne. Y cristianos maduros entendían esa situación, los cristianos débiles no la entendían y se ofendían si alguien participaba. Entonces Pablo dice, miren, tengan cuidado en lo que hacen como cristianos. Aplicando eso, por ejemplo, al día de hoy a la bebida, el vino, hay creyentes que no les molesta tomar vino con las comidas, pero otros creyentes se van a ofender tremendamente si eso suceda. Entonces, el que puede hacerlo con libertad de conciencia, perfecto, pero si alguien lo ve y es débil y hace la pregunta, ¿y vos tomás vino?
entonces en ese momento es mejor adoptar esta posición y decir, bueno, no lo voy a hacer para no ofender a otro individuo y voy a tener cuidado que mi acción, como dice Pablo, no sea causa o piedra de tropiezo al débil. El principio es muy claro, no hagas nada que va a servir de tropiezo a otro cristiano, aunque tu conciencia te permita hacerlo. Volviendo a Romanos 14, Pablo se refiere a este mismo principio cuando dice en Romanos 14, 19 lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ahí está, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Ese es el punto. Entonces, cuando estoy por tomar una decisión, debo preguntarme cómo va a afectar esta decisión a mi hermano en Cristo, a mis hermanos en Cristo. Número 8. Otro principio que debo guardar cuando estoy tomando decisiones. ¿Contribuirá mi decisión a que otros conozcan a Cristo? Y aquí entramos en el cómo mis decisiones afectan evangelísticamente a aquellos que no conocen a Dios. Todo lo que queremos hacer y todo lo que vamos a hacer debe tener en nuestra mente una repercusión, o va a tener una repercusión en aquellos que no son creyentes. Y acá tenemos otro contexto, otro escenario, otra escena, mejor dicho, que el apóstol Pablo nos describe en 1 Corintios 10, 25. 1 Corintios 10, 25. La misma situación, la carne ofrecida a los ídolos, pero el contexto es un poquito distinto. 1 Corintios 10, 25 dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Lo mismo. No pregunten si fue sacrificada a los ídolos o no. Adelante. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esta es la invitación de un pagano, un incrédulo, a creyentes. Y les invita a comer. Y aquí comienza la encrucijada. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, dice Pablo, por causa de aquel que lo declaró. Pero lo que pasa acá es que un creyente débil, un creyente que no ha crecido en la fe, ve esa invitación como algo turbio, e involucrarse en esa comida para este individuo sería pecar. Entonces, ¿cuál es la reacción del pobre cristiano que fue invitado y no tiene problemas de conciencia? ¿Qué va a hacer él? ¿Cuál es la encrucijada? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Se arriesga a que el cristiano débil sea ofendido y participa de la comida, o se arriesga a ofender al incrédulo? ¿A quién va a ofender? Y está ahí, está en aprietos, está entre la espada y la pared. ¿Ofendo a mi hermano? ¿Ofendo a este que me invitó a comer, que es un pagano? La respuesta se encuentra en el versículo 28. Fíjense qué claro es Pablo. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. En otras palabras, ten presente la conciencia débil de tu hermano en Cristo. Él es primero, no lo ofendas a él. ¿Saben por qué? Y creo que este es el principio detrás de esta respuesta. Es porque el incrédulo va a notar que este creyente tiene cuidado de aquel que se ofende. Otro creyente, otro hermano en Cristo. Y va a notar que hay un cuidado mutuo entre aquellos que pertenecen al Señor Jesús. Creo que eso está detrás de lo que el Señor nos enseña. Ustedes recuerdan en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también amaos vosotros los unos a los otros. Y en el versículo 35 leemos lo siguiente: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, sí que tenéis amor unos por otros. Entonces el incrédulo va a decir, fíjese por no ofender a su hermano,
en la fe, no participa de esto que para él es ofensa. No lo entiendo, pero esto me impresiona. Esto me llama la atención. ¿Por qué? Porque está demostrando amor por su hermano. Entonces, esto tiene implicaciones evangelísticas. ¿Qué actitudes tengo yo y cómo mis decisiones que tomo las tengo siempre teniendo en cuenta a mis hermanos en Cristo que son tal vez más débiles en la fe? Es cierto que a veces uno dice, bueno, pero madre mía, si voy para allá ofendo a Juan, si voy para allá ofendo a Pedro, si voy para allá ofendo a quién sabe qué, Conchita o Francisquito o lo que sea. Ay, estos hermanos, ¿cuándo van a crecer? Correcto, a veces uno dice, bueno, pero el principio no se puede violar. Lo importante es que tengamos en cuenta a todos estos hermanos que tal vez se ofenderían. Claro, hay situaciones que algunos hermanos son simplemente quisquillosos y cualquier cosa les ofende. Pero en lo que está de mi parte, como cristiano maduro, no voy a hacer nada. Este es el principio que afecte negativamente a mi hermano en Cristo. Y eso también, dice Pablo, tiene implicaciones evangelísticas. Otros van a notar eso. Notarán que se aman los unos a los otros. Vamos al número 9. Otro principio muy importante de utilizar es el siguiente, o la pregunta es, ¿haría esto el Señor? ¿Haría esto el Señor? Hablando del Señor Jesús. Bueno, ahí Henry, ya me la pusiste muy difícil. Pero es parte de lo que debemos considerar si estamos tomando decisiones. ¿Haría esto el Señor? Este es el principio de imitación. La primera epístola de Juan encontramos estas palabras. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, debe andar como ¿quién? Como él anduvo. Fíjense, la puso difícil Juan. Dice, el que piensa o el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Cristo. Entonces la pregunta es obvia. ¿Haría esto el Señor Jesús? ¿Haría esto Jesús? ¿Diría esto el Señor Jesús? Cuando buscamos la voluntad de Dios y no estamos seguros de su voluntad porque no hay nada explícito en su palabra en cuanto a una decisión, este es un principio que nos puede guiar. ¿Haría esto el Señor? ¿Diría esto el Señor? Bueno, el número 10. Otra pregunta y con este terminamos. Un principio, yo diría que es el que abarca a todos los demás. La sombrilla bajo la cual todos los demás caen. Glorificará esto a Dios. Glorificará esto a Dios. 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, dice Pablo, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Este es el principio de exaltación. Todo lo que hacemos debe exaltar o glorificar a nuestro Señor. Todo. Entonces, cuando nos encontramos ante situaciones donde la palabra de Dios no es explícita, donde no nos dice en blanco y negro qué hacer y qué no hacer, sin embargo, podemos estar seguros de que nos movemos en la voluntad de Dios si seguimos ciertas guías, ciertos principios, tales como los que vimos. ¿Será provechoso para mí? ¿Servirá de edificación para mí a otros? ¿Me será de estorbo en mi carrera? ¿Me llevará a la esclavitud? ¿Será una cobertura para mis deseos pecaminosos? ¿Reemplazará, el señorío de Cristo en mi vida? ¿Será un ejemplo para otros? ¿Conducirá a otros a Cristo? ¿Será algo que Cristo haría? Y por último, ¿glorificará a Dios? Ven, la voluntad de Dios no es un secreto, ya lo dijimos. La voluntad de Dios, si la queremos entender y seguir y encontrar, la podemos encontrar en la palabra de Dios, ya sea porque explícitamente Él nos dice su voluntad o por medio de principios encontramos su voluntad. Él quiere que sepamos su voluntad. Francamente, cuando estaba trabajando a través de estos principios, me hacía la pregunta, ¿cuántas veces he violado la voluntad de Dios en mi vida por no tener presente alguna de estas preguntas? Y ¿saben qué? A veces
violamos la voluntad de Dios por ignorancia o porque no conocemos la palabra de Dios. La palabra de Cristo no está saturando nuestra mente y nuestro corazón, y cuando ese es el caso, trastabillamos y a veces vamos en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios ha expresado su voluntad en este libro, y si la queremos encontrar, la podemos encontrar. Él la ha revelado por precepto o por principio. Y con esto concluye una mirada a 10 principios bíblicos para enfrentar áreas grises, decisiones que la palabra de Dios no toca de manera específica. El título de la lección de hoy: aquí en gracia a vosotros, haciendo fáciles las decisiones difíciles. Y una pregunta para terminar, Henry: ¿cuál es la decisión más difícil que recuerdas haber hecho, si puedes enfocarte en alguna? Bueno, Miguel, he estado en varias situaciones en mi peregrinaje como creyente donde me fue difícil a veces discernir la voluntad de Dios. Una en particular fue el venir acá a Grace Community Church como pastor. Oré mucho, busqué el consejo de varios hermanos maduros. La Biblia nos enseña que hay sabiduría en el consejo de muchos. Y finalmente tomé la decisión de venir. Una vez que analicé toda la información que estaba a mi disposición, determiné lo que yo consideraba era la mejor alternativa. Tomé esa decisión y confié en el Señor en cuanto a que Él iba a cumplir su voluntad. Y por supuesto Dios lo hizo. Dios bendijo esa decisión ricamente de estar sirviendo aquí en esta iglesia, en esta hermosa congregación de Grace Community Church. Sos protagonista, al igual que nosotros. Al igual que nosotros. Somos parte de tus momentos más copados. Estás en Más que Panes y Peces. Periodismo cristiano. Siempre. En las sombras mis ojos pueden verte, y mi vida de tu mano se sostiene. En la prueba he aprendido a conocerte, y si caigo en el lodo cenagoso, ay, tu espíritu me llena de tu gozo, y mi alma de tu palabra se mantiene, y todavía no he perdido mi reposo. Vas conmigo, no voy solo en el camino, voy cruzando las fronteras, voy llegando a mi destino, derribando al enemigo. Vas conmigo, en invierno eres mi abrigo, me has librado de la muerte, eres tú mi brazo fuerte, eres tú mi buen amigo. Vas conmigo. Y si caigo en el lodo cenagoso, ay, tu espíritu me llena de tu gozo, y mi alma de tu palabra se mantiene, y todavía no he perdido mi reposo. Vas conmigo, no voy solo en el camino, voy cruzando las fronteras, voy llegando a mi destino, derribando al enemigo. Vas conmigo, en invierno eres mi abrigo, me has librado de la muerte,
brazo fuerte, eres tú mi buen amigo. Vas conmigo, no voy solo en el camino. Me has librado de la muerte, eres tú mi brazo fuerte, eres tú mi buen amigo. Voy cruzando las fronteras, voy llegando a mi destino, derribando al enemigo. Vas conmigo, en el infierno eres mi amigo. Me has librado de la muerte, eres tú mi brazo fuerte, eres tú mi buen amigo. Vas conmigo, no voy solo en el camino. Voy cruzando las fronteras, voy llegando a mi destino, derribando al enemigo. Vas conmigo, en el infierno eres mi abrigo. Me has librado de la muerte, eres tú mi brazo fuerte, eres tú mi buen amigo. Él pensó que ya nada valía la pena, Tenían que entrar, agarrar la plata, irse y punto. Nosotros tendríamos que estar en el Caribe. hasta que lo perdió todo. Y cuando no había salida, alguien le dio una nueva oportunidad. Vale la pena creer. ¿Creer en qué? Argentina Oramos por Vos presenta a Guillermo Fenning, Lucas Ferraro, Laura Escurra, Alejandro Aguada, Gastón Sofriti, Víctor Laplace en El Otro. No todo es lo que ves. Noviembre de 2014. Estreno en cines. Continuamos en Más que Panes y Peces y hoy se cumple, hoy, en esta fecha del mes de noviembre, el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños, que es una batalla que se viene llevando ya hace unos años, pero que cada vez, gracias a Dios, se va haciendo cada vez más acentuada. Y la Iglesia no está tampoco fuera de esto. Y para eso recibimos a la señora Irma Altamirano para explicarnos más acerca de este día y de algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con respecto al tema de la prevención del abuso contra los niños. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice? Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás? Sí, es verdad, hoy, 19 de noviembre, es el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Es el Día Mundial para la Prevención, como estamos diciendo, y Más que Panes y Peces no se va a quedar afuera de esto, de esta lucha que hace años, desde el año 2000, en el cual se estipuló que el 19 de noviembre de cada año se va a conmemorar como el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños. Los abusos y la explotación a los niños y niñas adolescentes, un problema alarmante que no distingue ni país, ni raza, ni cultura o condición social. Por tal motivo se ha hecho cada vez más indispensable pronunciarse frente a este tema y tomar las medidas que sean necesarias a nivel familiar, local, nacional e internacional. Y por supuesto, la Iglesia tiene que decir sí y presente en estas situaciones, porque el abuso infantil deja una marca y deja una marca permanente. Y nosotros, como comunidad cristiana, como comunidad de Dios, es que tenemos que acompañar y ayudar a restaurar estas vidas que han sido abusadas y también a prevenir para que esto no suceda. Una infancia abusada es una infancia sin derechos. Y realmente si nos amparamos en los artículos 19 y 34 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se hace necesario que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil jueguen un papel importante en la protección contra toda forma de abuso infantil. Hay muchas clases de abuso infantil y ¿qué podemos decir que es abuso infantil? Se considera
al abuso infantil, como involucrar al niño en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar consentimiento informado o para las cuales está evolutivamente inmaduro. Se manifiesta esto en actividades entre un niño y un adulto, entre un niño y otro que por su edad o por su desarrollo se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. Entonces estas actividades cuyo fin es gratificar o satisfacer las necesidades de la otra persona abarcan, pero no se limitan, a la inducción a que un niño se involucre en cualquier tipo de actividad sexual ilegal y la explotación del niño a través de este tipo de situaciones. Y cuando estamos hablando de prevención de abuso contra el niño, también nos estamos refiriendo no solo al abuso sexual, sino a distintos tipos de abuso que los niños y los adolescentes están hoy siendo víctimas. En hogares en donde no se les provee seguridad, donde no se les provee cuidado, son niños que están siendo abusados, en el cual no se están respetando sus derechos. Aquellos niños que se los manda a trabajar en edad temprana, aquellos niños que no se les da el derecho de estudiar, el derecho de aprender, son niños que están siendo abusados, porque se les está quitando la posibilidad de el día de mañana poder realmente elegir el camino a que seguir. Y sin estudios, sin preparación, por ejemplo, sabemos que tienen un destino a repetir de las familias en las cuales han nacido. Entonces, como comunidad cristiana, luchemos y recordemos cada 19 de noviembre, pero que no solo los 19 de noviembre, sino cada día de nuestra vida, sepamos que tenemos que trabajar para actuar en la prevención del abuso infantil de los niños. Muy bien, seguimos en Más que Panes y Peces, no se vaya. Gracias por habernos acompañado en Más que Panes y Peces. Estamos a su entera disposición. No se olvide, 011 50 54 8362. Esto es nuestro número de mensaje de texto, de WhatsApp, o en el Facebook, o en Más que Panes y Peces, blogspot.com también nos puede encontrar. Espero de que Dios lo acompañe, de que usted pueda ser guardado, protegido por Él, como con columnas de fuego. Y como siempre le digo, no negocie con nadie su paz, su tranquilidad. No negocie con nadie, absolutamente con nadie, sus convicciones, sus pensamientos. Gracias por haber estado con nosotros en Más que Panes y Peces. Quien les habla, Guillermo Casa, se despide de todos ustedes hasta nuestro próximo encuentro. No se vaya y permanezca, por favor, en esta emisora. Hemos hecho juntos el viaje más alucinante que te hayas imaginado. Hasta aquí has vivido. Más que Panes y Peces. Solo lo que vos esperás.